La noche se cernía sobre el barrio El Nogal, en Bogotá, con un frío sutil y cortante, característico de la alta altitud andina. Dentro del restaurante Le Fleur, la atmósfera era de opulencia susurrada. Mesas de caoba pulida, manteles de hilo blanco inmaculado y el eco amortiguado de una sonata de Bach. Luces amarillas, cálidas y estratégicamente colocadas bañaban a una clientela que vestía con la misma discreción y poder. Fernando Santoro, 55 años, magnate inmobiliario y dueño de un imperio que había redefinido el skyline de la capital. Estaba sentado en una esquina privilegiada. Su traje, Savile Row, era tan impecable como su peinado canoso y perfecto. Hablaba de millones de dólares, de cierres de negocios y de una nueva torre de condominios de lujo, pero sus ojos, castaños y profundos, estaban gélidos, distantes, revelando un profundo tedio existencial que ni el éxito ni la riqueza podían disipar. Justo al lado del ventanal blindado que separaba su mundo, la calle adyacente era un lienzo de sombra y humedad, un no lugar donde la miseria se escondía de la sofisticación. Gracias por acompañarnos. Si aprecian historias que tocan el alma y transforman vidas, les pido un pequeño favor. Suscríbanse al canal. Estamos a punto de alcanzar los 500 suscriptores y cada clic nos acerca a ese sueño. Comenten también de qué ciudad nos están viendo. Ahora, volvamos a esta poderosa historia. Fernando, en un gesto distraído de hombre que ignora el valor de lo que toca, deslizó su billetera. Era de cuero de cocodrilo negro, costosa y pesada, llena con $10,000 en efectivo, una cantidad que para él era poco más que calderilla, un fajo de billetes destinado a la propina de algún portero. El objeto cayó sin hacer ruido sobre la alfombra gruesa, rodando suavemente bajo la mesa sin que el magnate o su socio lo notaran, ambos inmersos en la euforia del acuerdo. En su interior, además de la fortuna material, se encontraba un pequeño tesoro emocional, una tarjeta de acceso VIP a un memorial privado que había construido en honor a su difunta esposa, Marta, fallecida 15 años atrás. Era el único resquicio de humanidad que Fernando aún conservaba, un recordatorio doloroso de la vida que había perdido y que había reemplazado por la obsesión del trabajo, empujando a su hijo adulto a una distancia emocional insalvable. En esa misma calle sombría, donde el frío de Bogotá se sentía como una condena, Mateo, de solo 10 años, se movía entre las sombras. Sus ropas eran viejas y sucias, remendadas con una destreza que denotaba cuidado, no descuido. Su piel estaba curtida por el clima, pero sus ojos, de un extraordinario color verde esmeralda, brillaban con una luz inconfundiblemente pura y una obstinada esperanza que desafiaba su cruda realidad. Había estado vendiendo caramelos en la esquina más transitada, un trabajo autoimpuesto para no tener que recurrir al robo, y para mantener a su único amigo, un pequeño perro sarnoso llamado Gris, que esperaba, escondido en el túnel de alcantarillado cercano, su precario hogar. Mateo vio el destello oscuro de la billetera al rodar. Su estómago rugió. No había comido nada caliente en 2 días. $10,000 significaban una vida diferente, no solo para él, sino para Gris. Significaban el fin del miedo, el fin del túnel. Sin embargo, su mano, marcada por las cicatrices del frío y la suciedad, solo sintió el peso y la importancia del objeto para alguien más. Abrió la billetera, vio el fajo de billetes, pero lo que realmente lo detuvo fue la foto descolorida de una mujer en el compartimento de la tarjeta VIP, la esposa de Fernando. Vio la expresión de amor en esa foto y comprendió el valor sentimental que el objeto representaba. Un valor que trascendía los billetes, algo que el dueño estaba preocupado de perder, como su corazón de niño le dictaba. Mateo esperó. Se refugió bajo el toldo de una farmacia cerrada, tiritando,
observando el ventanal de Le Fleur bajo la llovizna que ahora caía sin piedad. La espera se extendió por más de una hora, la cual pareció una eternidad, mientras el frío le mordía los huesos y la tentación del dinero lo desafiaba a cada minuto. Finalmente, lo vio. Fernando Santoro, la figura de poder y desinterés, se levantó de la mesa para despedir a su socio, listo para marcharse. Fue el momento de la ruptura, de la colisión entre dos mundos que nunca debieron tocarse. Mateo se atrevió a cruzar la puerta de cristal, empujándola con una audacia nacida de la integridad y el miedo. El silencio cayó sobre el restaurante. El maître intentó detenerlo con una mirada de desdén, pero el niño ya estaba frente a la mesa de Fernando. El magnate lo miró por primera vez, con una mezcla de sorpresa y repulsión educada, como si un objeto sucio hubiese contaminado su espacio prístino. Mateo extendió las dos manos, que temblaban ligeramente por el frío, ofreciendo la billetera de cocodrilo como si fuera un cáliz sagrado, y susurró con voz firme: «Señor, esto es un suyo». Estaba preocupado que perdiera algo importante. El contraste entre la riqueza que Fernando ni siquiera notó perder y la inquebrantable pureza del niño lo golpeó como un puñetazo en el alma. La imagen de Mateo, el hambre en sus ojos verdes, pero la honestidad en su gesto, fue la primera brecha emocional que Fernando permitía en su armadura de éxito en 15 años. La humillación de la irrupción de Mateo duró solo un instante, reemplazada por una punzada aguda en el pecho de Fernando, una sensación que no había experimentado desde el día del funeral de Marta. El silencio en Le Fleur era espeso, roto solo por el murmullo de los clientes que observaban con condescendencia la escena. El magnate tomó la billetera, sintiendo el frío del cuero de cocodrilo, pero más aún la calidez de las manos pequeñas de Mateo que aún le rozaban los dedos. No era el valor del dinero, sino la mención de algo importante lo que resonó. Abrió el compartimento y sus ojos se fijaron automáticamente en la tarjeta de acceso al memorial. El cinismo de años se tambaleó. En lugar de ofrecer la propina esperada, Fernando hizo algo impulsivo, algo que su yo pragmático jamás hubiera aprobado. Se sentó de nuevo, jaló una silla y sin preguntar el nombre del niño, solo dijo con una voz áspera y sorprendentemente baja: «Siéntate, pide lo que quieras». Mateo se sentó con una rigidez incómoda. Sus ojos verdes esmeralda no miraban el menú de tapa dura que el camarero, visiblemente disgustado, le tendía, sino a Fernando. La pureza de su gesto se debía a una historia de sufrimiento silencioso y resignación. Huérfano de madre desde los 7 años, había caído bajo las garras de una institución de caridad de fachada en las afueras de Bogotá. En realidad, era un campamento de explotación, donde los niños eran obligados a mendigar y robar bajo la amenaza de violencia. Mateo había escapado hace 6 meses, llevándose solo a Gris, el pequeño perro callejero, y una pluma vieja que su madre le había regalado. El único recuerdo tangible de la bondad. Su conflicto interno era el miedo a la comodidad. Había pasado tanto tiempo huyendo y sufriendo que el lujo y la atención de Fernando lo hacían sentir como una presa atrapada. Cuando el camarero le preguntó qué deseaba, Mateo, con la garganta seca, no pidió el plato más caro, ni siquiera una comida caliente. Pidió un vaso de leche y un pedazo de pan. Lo más simple. Esta petición, tan básica y desprovista de codicia, terminó de desarmar a Fernando. El magnate, acostumbrado a los lujos y a las peticiones desmedidas, vio en la humildad del niño un reflejo de la integridad que él había perdido al construir su imperio sobre las ruinas de su vida personal. Fernando se obligó a bajar la mirada, evitando los ojos brillantes del niño. Su pasado no era de pobreza, sino de amor. Había conocido a Marta en la universidad,
una mujer de espíritu libre que valoraba la ética por encima de las ganancias. Su matrimonio fue la época más feliz de su vida. Pero, tras la muerte inesperada de ella, Fernando se volcó en el trabajo con una ferocidad casi enfermiza, buscando en el éxito material un sustituto para el vacío emocional. Olvidó la promesa que se habían hecho de usar su riqueza para el bien, para la gente. Construyó muros de concreto alrededor de su corazón, y el resultado fue el doloroso alejamiento de su hijo, Andrés, un joven que ahora vivía en el extranjero, renegando del dinero y el cinismo de su padre. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó. Fernando, la voz apenas un susurro que se perdió entre la música clásica. Mateo no entendió la pregunta. «¿Por qué me devolviste la billetera?», aclaró Fernando, apoyando los codos sobre la mesa y mirando al niño a los ojos por primera vez con verdadera intención, no solo con un vistazo superficial. El rostro del niño, aunque cubierto de la suciedad de la calle, era extraordinariamente expresivo. Mateo tomó un sorbo lento de la leche. «Mi mamá decía que lo más importante que tienes no es lo que puedes comprar, sino lo que puedes dar, y que la honestidad es lo único que siempre será tuyo, señor, aunque no tenga nada más. Usted debe haber amado mucho a esa mujer en la foto, y yo estaba preocupado de que la perdiera», respondió Mateo con una sinceridad aplastante. El nombre de Marta, evocado por un niño de la calle, hizo que el nudo en la garganta de Fernando se apretara. No era un discurso aprendido, era una creencia inquebrantable que venía de lo más profundo de su ser. El impacto fue físico. Fernando sintió que el muro de su cinismo se derrumbaba. Él, que movía cientos de millones, estaba siendo sermoneado sobre el verdadero valor de la vida por un niño hambriento que vivía en un túnel de drenaje. No podía volver a casa, a su mansión vacía en las colinas, y simplemente olvidarlo con una generosa limosna. No. La pureza de Mateo le recordaba la pureza de Marta y el fracaso de su vida como padre y como hombre. «No voy a darte dinero. No esta noche». «¿Dónde vives?», preguntó Fernando, sintiendo la necesidad irrefrenable de proteger esa pequeña llama de esperanza. Mateo vaciló, mirando por la ventana hacia la oscuridad donde Gris lo esperaba. Describió el túnel de escorrentía pluvial, la humedad y el miedo constante. Habló de su sueño de pintar un corazón rojo para desafiar el gris de su realidad. Fernando, sintiendo una ola de culpa paternal que lo inundaba, tomó una decisión temeraria. «Vendrás conmigo, solo por una noche. Tendrás una habitación, comida caliente y un lugar seguro. Mañana buscaremos una solución, un lugar adecuado». Mateo asintió lentamente, pero su preocupación se centró de inmediato en Gris, su protector. En la imponente mansión de Fernando en La Calera, el lujo era abrumador. Mármol de Carrara, arte moderno, pero un silencio sepulcral que gritaba soledad. Mateo estaba petrificado. Los sirvientes se movían con la discreción robótica que Fernando les había impuesto, sin atreverse a mostrar sorpresa por la presencia del niño sucio. Fernando le ordenó al ama de llaves, doña Elena, que le preparara un baño y ropa limpia. El magnate, por su parte, se sentó en el borde de su gigantesca cama, sintiendo una extraña inquietud, una anticipación que no había sentido en años. No era caridad. Era una necesidad desesperada de conexión, una oportunidad de redención que le había sido presentada de la manera más inesperada. A la mañana siguiente, la burbuja de cristal se rompió. Mateo, abrumado por el lujo y el silencio, y con el miedo constante de ser devuelto a la institución explotadora, se escapó. Se levantó antes del amanecer, se puso sus viejas ropas limpias y, a pesar de la comodidad de la cama, saltó por la ventana del primer piso y corrió de regreso a la calle, a la única libertad que conocía. Cuando Fernando se despertó y encontró la habitación vacía, un pánico helado se apoderó de él.
no era la pérdida de un objeto, sino el fracaso de una promesa a sí mismo. Fernando salió a la calle por primera vez en años sin su chofer, sintiendo el frío de la mañana en Bogotá, buscando el túnel que Mateo había descrito. Lo encontró acurrucado junto a Gris, tiritando, pero tranquilo. «Soy libre aquí, señor. En su casa me sentía encerrado en una jaula de oro. Tuve miedo de que cuando me acostumbrara, usted me devolviera a ese lugar horrible», explicó Mateo, su voz temblando por el esfuerzo de la huida. «No te voy a devolver, Mateo, te lo prometo», dijo Fernando, su voz embargada por la emoción. Fue la primera promesa real que hacía a alguien, aparte de sus compromisos de negocios, en años. La escena fue capturada discretamente por un fotógrafo de chismes, un hombre poderoso y un niño mendigo en un túnel de escorrentía. Una imagen que pronto aparecería en los periódicos, desatando una tormenta de críticas sociales. La tormenta llegó rápidamente. Andrés, el hijo de Fernando, llamó desde Londres, su voz cargada de sarcasmo y resentimiento. «Papá, otro proyecto de caridad para aliviar tu culpa. Ahora un niño. De la calle para llenar el vacío que dejaste después de mamá y después de alejarme a mí». «Eres predecible, Fernando», dijo Andrés. El ataque de su hijo golpeó a Fernando más que cualquier artículo de periódico. El magnate se dio cuenta de que su intento de bondad era percibido como otra transacción fría, otra fachada para su vacío interno. Pero la relación con Mateo ya había progresado. Fernando, con una torpeza conmovedora, comenzó a cuidar del niño. Lo llevó al veterinario para atender a Gris, quien padecía sarna grave, y le compró libros y lápices de colores, no juguetes costosos. Compartían un ritual nocturno de lectura de historias de exploradores. Fernando leía con voz monocorde, pero Mateo escuchaba con avidez, corrigiendo a veces la falta de emoción en la voz del magnate. El vínculo se construía en los pequeños gestos, en la paciencia de Fernando al explicarle la función de una brújula, o en la risa genuina de Mateo al verlo intentar cocinar un huevo frito. El conflicto externo escaló. Un hombre llamado Ramiro, el verdadero explotador detrás de la supuesta institución de caridad, apareció. Había visto la foto de Fernando y Mateo en el periódico y, usando documentos fraudulentos, reclamó a Mateo como propiedad, amenazando a Fernando con una demanda por secuestro. Ramiro era un hombre grande, de mirada fría, que utilizaba la ley y la burocracia para encubrir la crueldad. Este obstáculo externo solidificó la determinación de Fernando. Ya no era caridad, era una guerra por la integridad de ese niño. El proceso legal comenzó de inmediato. Fernando se enfrentó a la humillación pública, acusado de usar al niño para limpiar su imagen. Su equipo legal le aconsejó llegar a un acuerdo, pagar a Ramiro para que se marchara. Pero Fernando se negó. Él no iba a comprar la libertad de Mateo, iba a luchar por su dignidad. Este proceso legal se convirtió en una catarsis pública de su propia alma. Mateo, a pesar de la tensión, se mantuvo como el ancla de la pureza en la casa. Un día, Fernando lo encontró en el jardín, intentando remendar su chaqueta vieja con un hilo y aguja, a pesar de tener un guardarropa lleno de ropa nueva. «Es importante que las cosas que valen duren, señor Fernando. Esta chaqueta me recuerda que puedo cuidarme, que no necesito que nadie lo haga por mí», explicó Mateo, mostrando la costura imperfecta pero esmerada. Esta lección sobre la durabilidad de los valores, en contraste con la fugacidad de la riqueza, penetró profundamente en Fernando. El afecto entre ellos se hizo palpable. Una tarde, mientras Fernando trabajaba en su estudio, Mateo se acercó con Gris en sus brazos, ya curado y con el pelaje brillante. El niño se sentó en silencio en el suelo de mármol, solo observándolo. Fernando, sintiendo la presencia quieta y confiada de Mateo, cerró su laptop. Por primera vez en 15 años, el trabajo dejó de ser su único foco de atención.
se arrodilló, tocó la frente de Mateo y le preguntó, ¿estás feliz aquí? Mateo sonrió, una sonrisa luminosa que alcanzaba sus ojos esmeralda. Sí, señor, usted es la primera persona que no me mira como si fuera basura. Usted me da espacio para ser bueno, y Gris es feliz. El uso de la palabra espacio para ser bueno por parte de Mateo resumió la transformación que estaba ocurriendo. No era solo un techo o comida, era la validación de su valor humano y de su integridad inquebrantable, que Fernando había aprendido a respetar y proteger. La tensión continuó aumentando mientras se acercaba la audiencia final en el tribunal. Ramiro, el explotador, presentó pruebas falsas y testimonios comprados. La prensa acechaba. La presión era inmensa. Fernando, que antes solo se preocupaba por los balances financieros, ahora sentía el peso de la vida de otro ser humano. La posibilidad de perder a Mateo era un miedo más grande que la bancarrota. Una noche, Mateo le mostró a Fernando su pluma de la suerte, el regalo de su madre. Quiero pintar un corazón de verdad en la pared de mi cuarto, señor. Fernando, uno grande, no en el túnel. Si me tengo que ir, al menos el corazón se queda. Y si me quedo, pintaré más. ¿Usted quiere que el gris se quede o que el rojo gane?, preguntó el niño, con una inocencia directa que no podía ser refutada. Fernando se dio cuenta de que la vida que había construido era enteramente gris. Su éxito, su soledad, el distanciamiento de su hijo. Todo era un color neutro y frío. Mateo era el primer toque de rojo en su vida. No era el dinero de la billetera lo que valía, sino la integridad que Mateo representaba. El día de la audiencia, Fernando se vistió con su mejor traje, pero por primera vez no se sentía un magnate. Se sentía un padre que estaba a punto de luchar por lo más importante de su vida. El lazo era inquebrantable. Se habían convertido en la familia que ambos necesitaban desesperadamente. Fernando, el hombre de hierro, había encontrado en la vulnerabilidad de Mateo la fuerza para ser humano de nuevo. Mateo, el niño de la calle, había encontrado en Fernando la estabilidad para que su pureza floreciera. La audiencia de custodia se convirtió en el escenario de la batalla final entre el cinismo y la integridad, el lujo y la humanidad. La sala del tribunal era pequeña y sofocante, con paredes de roble oscuro y una atmósfera cargada de tensión legal y emocional. Fernando Santoro, con su equipo de abogados, parecía una fortaleza inexpugnable, enfrentándose al rudo Ramiro, el explotador que sostenía documentos falsificados con una sonrisa petulante. El juez, un hombre mayor y de semblante cansado, escuchaba los argumentos técnicos sobre la propiedad y el supuesto abandono por parte de Fernando. La defensa del magnate se centró en desacreditar las pruebas de Ramiro, usando el lenguaje frío y legalista que Fernando dominaba. Sin embargo, en el fondo, sabía que el lenguaje del corazón era el único que podía ganar esta batalla. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, sentado rígidamente a su lado, sosteniendo en secreto a su perrito gris bajo la chaqueta. Ramiro, en su turno, se dirigió al juez, intentando descalificar a Fernando con sarcasmo. «Su señoría, este hombre no está buscando un hijo, está buscando una medalla, un trofeo de caridad para limpiar su conciencia de constructor de edificios sin alma. ¿Qué puede saber un magnate de la integridad de este niño? Él solo lo ha contaminado con su dinero. El niño es mío, su señoría, si no por ley, por el dinero que invertí en su manutención, y su lugar es bajo mi tutela, donde al menos aprendía el valor del trabajo duro, no en una jaula de oro», espetó Ramiro con una voz áspera y persuasiva. La acusación de contaminar con su dinero fue el punto de inflexión para Fernando. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo de dolor. Estaba a punto de levantarse para dar una respuesta jurídica, pero fue interrumpido. Mateo,
impulsado por una valentía nacida del amor y la desesperación, se puso de pie abruptamente. Sus ropas limpias contrastaban con la expresión de su rostro, una mezcla de miedo y determinación. Los abogados de Fernando intentaron hacerlo sentar, pero el juez, intrigado por la repentina interrupción, hizo un gesto para que el niño continuara. Mateo ignoró a todos y miró directamente a Ramiro, con sus ojos verdes esmeralda, brillando con una furia justa que no correspondía a su edad. Luego, giró su cuerpo diminuto para mirar a Fernando, su protector. La voz del niño, aunque un poco temblorosa al principio, se hizo sorprendentemente clara y firme, resonando en el silencio de la sala. Él, Fernando, no me dio dinero, no me dio una medalla, me dio algo más. Me dio la oportunidad de ser bueno sin tener miedo de tener hambre. Usted, Ramiro, me quitó eso. Usted me hizo sentir que la única manera de sobrevivir era ser deshonesto, declaró Mateo, con la sencillez demoledora de la verdad. El niño se giró hacia el juez, su voz ahora llena de una súplica desesperada y pura. Yo solo quiero mi pluma y a mi perrito de envuelta y poder pintar mi corazón rojo sin que me castiguen por querer tener esperanza. El señor Fernando me deja tener esperanza. No me pide nada a cambio, solo me pide que sea yo. Por favor, no me lo quite. Al escuchar a Mateo valorar la oportunidad de ser bueno, por encima de todo el lujo y el dinero, Fernando finalmente rompió su coraza. Fernando Santoro, el magnate de hierro, se levantó lentamente. Abandonó cualquier intento de discurso legalista. Su voz, ahora grave y embargada por la emoción, no era la de un abogado, sino la de un hombre que había encontrado su alma. Miró al juez, pero le habló a Mateo y de alguna manera a su esposa muerta y a su hijo ausente. Su señoría, no sé si la ley me permite adoptarlo, pero le aseguro algo. Mi legado no serán más rascacielos. Si no me concede la custodia legal, dedicaré toda mi vida y mi fortuna a luchar por la dignidad y la integridad de Mateo y de todos los niños que, como él, no tienen espacio para ser buenos. El gesto de honestidad de este niño me salvó de mí mismo. Ya no puedo vivir en el gris. Necesito el rojo, confesó Fernando, con lágrimas que no se molestó en ocultar. El juez, conmovido por la declaración inesperada y la genuina vulnerabilidad del magnate y la pureza de Mateo, golpeó suavemente el mazo. Desestimó inmediatamente el caso de Ramiro, que se marchó furioso, y, en un acto que se extendió más allá de la ley, concedió la custodia temporal de Mateo a Fernando, citando el interés superior del menor y la evidente conexión emocional y protección ofrecida. El vínculo se consolidó públicamente. La verdadera riqueza de Fernando no se encontró en su billetera, sino en la integridad que aprendió a proteger. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La decisión del juez marcó el verdadero comienzo de la vida de Fernando Santoro. El proceso de adopción se completó 6 meses después, sin oposición, y Mateo fue oficialmente reconocido no como un protegido, sino como el hijo legal de Fernando. El pequeño perro gris, completamente recuperado, se convirtió en el mimado de la mansión. La transformación de Fernando no se detuvo en la paternidad. La escena en el tribunal y la declaración de Mateo sobre la integridad lo habían liberado de la culpa que lo había paralizado durante 15 años. Su rostro, antes marcado por el tedio y la frialdad, ahora mostraba líneas de preocupación sincera y genuina alegría. Había cambiado sus reuniones de directorio por las cenas con Mateo, donde escuchaba sobre los desafíos escolares y los sueños infantiles. La resolución positiva se manifestó en una acción concreta y radical que conmocionó al sector inmobiliario de Bogotá. Fernando cerró la sede principal de Santoro Construcciones, el epítome de su éxito material, en el corazón del distrito financiero.
En su lugar, fundó la Fundación Integridad, dedicada al rescate, la educación y la lucha contra la explotación de niños en situación de calle. El primer depósito oficial de la fundación fue el fajo de $10,000 que Mateo le había devuelto, el dinero de la cartera de cocodrilo, que se convirtió en el símbolo de que la verdadera riqueza es la moral. Esta decisión no fue vista como un acto de caridad, sino como la consolidación de un nuevo propósito. La noticia de la Fundación Integridad llegó a Londres, donde vivía Andrés, el hijo biológico de Fernando. El joven, que había evitado a su padre por años debido a su obsesión por el trabajo y la riqueza, se sintió profundamente conmovido. Vio en la dedicación de su padre hacia Mateo algo real, algo que no podía comprarse. Andrés regresó a Bogotá no para tomar el control de los negocios restantes de la constructora, sino para unirse a la fundación, ofreciendo sus conocimientos en marketing social para expandir la causa. La familia, rota por la tragedia y el cinismo, se reconstruyó sobre la base de un acto de pura honestidad de un niño. La nueva filosofía de vida de 1900. Fernando era clara. El magnate que solo medía su éxito por el tamaño de los edificios que construía, ahora entendía que el edificio más importante que había levantado era su propia vida, reconstruida con los cimientos de la conexión humana. En el que había sido el estudio de su oficina en la fundación, había un gran corazón pintado de color rojo brillante en la pared, el corazón que Mateo finalmente había pintado, con la inscripción «La esperanza no tiene precio». La lección era que el tiempo dedicado a nutrir la esperanza en otros vale más que cualquier fortuna o imperio. El desfecho inspirador se cerró con la imagen de Fernando, no en una junta de negocios, sino en un parque de la fundación, viendo a Mateo jugar con Gris. Por fin, Fernando estaba en paz. Había descubierto que el vacío interior no se llenaba con la adquisición, sino con la entrega. La integridad de Mateo no solo le devolvió una billetera, sino que le dio una segunda oportunidad de ser un hombre bueno y un padre en presente. La moral de la historia es que la integridad es la moneda más valiosa y el verdadero milagro es la reconstrucción de la familia, que puede nacer del gesto más simple y puro. 10 años después, Mateo, 20 años, un joven idealista con los mismos ojos verde esmeralda, se encontraba en el mismo restaurante Le Fleur, ahora cenando con un empresario que había donado fondos significativos para la Fundación Integridad. Ya no vestía ropa remendada, sino un traje discreto, y hablaba con elocuencia sobre los logros de la Fundación. Al salir, envuelto en el frío sutil de Bogotá, vio a un chico de unos 12 años vendiendo dulces en la esquina, con la misma mirada de necesidad que él conoció. Mateo se acercó. En lugar de darle una gran suma de dinero y marcharse, se arrodilló, tomó suavemente la mano del niño y le preguntó: «Hola, ¿quieres un chocolate caliente? Nuestra fundación está justo aquí, al doblar la esquina. Tal vez no necesitas dinero hoy, sino un lugar seguro para pintar un corazón». El ciclo de la integridad se había cerrado, transformándose en una cadena de esperanza transmitida a la nueva generación. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: «El amor no tiene precio», si ustedes también creen en la bondad humana.